Buenas tardes a todos ustedes, quien les bendiga. Nuevamente, Faith Orthodox Baptist Church. El domingo tenemos servicio en la mañana y servicio en la noche. En la mañana vemos un libro, una enseñanza bíblica, y en la tarde, pues, una predicación secular, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Esta noche vamos a ver nada más un versículo. No les prometo que no me voy a tardar, porque realmente, pues, a veces me voy más allá. No porque quiera, sino que la palabra de Dios va dando, y espero les guste la enseñanza, entendamos lo que nos habla la palabra de Dios. Está invitado, si gusta querer aprender más, pues vea los videos. Si quiere acompañarnos, pues estamos en San Antonio, Texas. Aquí los que son de Texas, gustan acompañarnos en algún momento, las puertas están abiertas. Se predica la palabra de Dios. Es lo que predicamos, es lo que creemos, es lo que compartimos con ustedes. Esta noche vamos a ver nada más un versículo, Romanos 9, versículo 6. Vamos a ver cómo nos lo presenta versión antigua Reina Valera y si hay alguna diferencia en la Biblia de las Américas, en Biblia de estudio. Como siempre le voy a pedir a Betsy que nos lea eh, el versículo en versión Reina Valera, antigua versión, ¿verdad? Adelante. Romanos 9:6 dice la palabra de Dios: No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Porque no todos los que son de Israel son israelitas. Sí, aclarando ese punto, ¿verdad? Vamos a pedirle igualmente a Betsy, primeramente que nos ponga en manos del Señor y luego leemos cómo nos presenta las Américas, ¿verdad? Biblia de estudio. Adelante, Betsy, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por las bendiciones y el cuidado de cada día, Señor. Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor, que tú guía y guarda el que está predicando, Señor. Igualmente por cada misionero, maestro, evangelista, pastor que anda alrededor del mundo predicando tu palabra, Señor. Tú síguelos guardando, síguelos guiándolos y usándolos, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a pedirte a que prepare los corazones y el entendimiento, los oídos de cada oyente, Señor, que todo sea de bendición, Señor, y ayúdenos a aplicarlo a nuestras vidas diarias, Señor. Padre, venimos ante ti a ponerte todas las peticiones, anhelos, deseos, angustias, dolores, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú sé el que guía, guarda, suple, que todo sea bajo tu voluntad, Señor. Y pues, Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te ponemos nuevamente los líderes alrededor del mundo en tus manos, Señor. Y pues, Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho. En el nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Es una bendición estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. ¿Es de qué hablamos? Pues de la palabra de Dios. La Biblia es lo que compartimos, es lo que creemos, es donde está fundamentada nuestra fe. Y pues estamos aquí en el templo Faith Orthodox Baptist Church en Byron 1623, San Antonio, Texas. Se pueden encontrar en nuestra página en Facebook y en YouTube, ¿verdad? Ahí encuentran todos los datos que quieran tener. Predicamos la palabra de Dios. Somos bautistas por denominación, cristianos por convicción. Bien, vamos a ver este versículo que para mí es muy interesante leer lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 6 en la Biblia de las Américas de Romanos capítulo 9, versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Bien, vemos que no hay mucha diferencia, ¿verdad? El título de toda la porción del 9 al 10 es la elección de Israel en las Américas. De allí, en la versión El capítulo 9 del 6 en adelante es Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Y eso es precisamente lo que vamos a ver. Las promesas de qué y por qué. Las promesas de Dios para quién. ¿Qué es una promesa? ¿A qué se refiere cuando dice Dios es fiel a sus promesas? ¿A qué se refiere? Bueno, pues vamos a ver
un poco de qué se trata esa promesa. ¿Qué es una promesa? Es algo que nosotros estamos esperando de alguien o de algo. Esperamos. Como dijo el salmista, pacientemente esperé en Jehová, pacientemente espero en Dios. Entonces vamos a ver la fidelidad que Dios tiene para con su promesa, porque Dios cuando promete algo, Él lo cumple. Él no es, dice eh, la palabra de Dios, que Él sí cumple, porque Él no hace promesas vanas. ¿Por qué Él no hace promesas vanas? Cuando Él promete algo, nos dice número 23, 19, un punto que debemos tomar mucho en cuenta. Números 23:19. Dice la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Gracias, hija. Dios no es un ser humano. Hemos dicho que hombre se refiere a la humanidad. Dios no es un ser humano para que mienta. Ni hijo de hombre, ni hijo terrenal. Estamos hablando de Dios Padre. Y Dios Hijo igualmente. Pero Dios Padre aquí no se refiere a las promesas del Padre hacia la humanidad. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué es un arrepentimiento? Voy a hacer esto y ya no lo hago. Te arrepentiste. Te prometí darte algo, pero ya me arrepentí, no te voy a dar nada. Negarse a hacer aquello que dijiste con tu boca, que prometiste como ser humano a alguien más, a cualquier persona. No voy a hacer referencia a nadie. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque luego afirma, Él dijo, y es una pregunta, ¿y no lo ejecutará o no lo hará? Él lo dijo y lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Sea la palabra que haya salido de su boca. La promesa, el mandamiento, es autoridad, porque Él es el creador y no es un ser humano. Dios es espíritu y debemos tomar mucho en cuenta, porque muchas veces cuando decimos Padre, relacionamos a Dios con papá terrenal. Si papá terrenal ha sido enérgico o ha tenido fallas, por no entrar en detalles, pensamos que Dios es igual. No, Dios no es un ser humano con las fallas de nosotros, del ser humano. Él es perfecto, Él es puro, Él es santo, Él es el creador de todo. ¿Qué es lo que debemos entender? Que no es hombre. ¿Para qué? Para que nos eche mentiras. Ni hijo de hombre, ni hijo de ser humano. Para que se arrepienta de qué. ¿Arrepentirse de qué? De lo que prometió, de lo que dijo que iba a hacer. Si Dios ha dicho y nos ha prometido que debemos tener una esperanza, pues debemos tener esa esperanza, porque ¿quién lo dijo? Dios mismo. ¿Qué dice 1 Samuel 15:29? 1 Samuel 15:29. Dice la palabra de Dios: y también el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y volver a repetir, gracias. Y volver a repetir, porque no es hombre para que mienta. No es un ser humano para tomarlo con duda. Si Dios dijo, lo va a hacer. Es una seguridad. Si Dios prometió, Dios hará. Se dice en Malaquías 3:6. Dice la palabra de Dios: porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Gracias. La palabra aquí, mudo, dice, porque yo Jehová no me mudo, no cambio, sigo siendo el mismo. En la mañana hacíamos un comentario acerca de eso, que Dios no cambia. Dice, así vosotros, hijos de Jacob, a Israel, no habéis sido destruidos, consumidos, acabados por la rebeldía de Israel. ¿Por qué? Porque Israel también fue rebelde, con sus becerros de oro, con su negarse a entrar a Canaán. En muchas maneras Israel tuvo fallas. ¿Estamos para juzgarlos? No. Estamos para aprender de la historia de Israel. El Antiguo Testamento no es para juzgar a ningún personaje de la Biblia. Es para que tomemos en cuenta
la capacidad que tiene Dios para perdonar y seguir alentando al ser humano. Sigue adelante, yo estoy contigo, pero mira, haz esto. Dios sugiere que hagamos su voluntad. Nos pone mandamientos. Es un mandamiento que si sigues a Jesucristo, que si crees en Dios, vas a seguir verdaderamente los mandamientos que Él te da. Entonces, no nos está pidiendo ni a ti ni a nadie que dé más de lo que Él nos da. Él prometió, Él hace. Y dice aquí, lo que está diciendo el Todopoderoso aquí dice, mm, en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, y así vosotros, así por esa misericordia que siempre ha habido en Dios, le dice Israel, no ha sido consumido por pura misericordia, porque yo no cambio, porque siempre tengo misericordia de lo mío, de aquello que yo amo. Pero el pueblo de Israel lo amó igual. Bueno, necesitamos entrar en mucho estudio para que sea bíblicamente lo que se dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos 11:29. Dice la palabra de Dios, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Amén. ¿Las qué, mija? Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque sin arrepentimiento Dios ha prometido las bendiciones, las mercedes, las gracias que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. Y la vocación de Dios, esas promesas que Dios nos ha hecho, esa fidelidad de Dios para con nosotros, de darnos lo que necesitamos siempre y cuando le veamos, le busquemos y hagamos la voluntad de Él. Dios no esclaviza a nadie. Es que Dios no nos deja hacer, bueno, son cosas malas. Cuando Dios te dice no quiero que hagas esto, son por varias razones. Tu alma y tu salud física, ¿verdad? Pero somos tan necios que pensamos que es que me quita la diversión, es que me quita lo bueno de la vida. Dios nos está diciendo no disfrutes de tu vida, no que no disfrutes de lo que tienes, pero que te fijes o nos fijemos cómo andamos divirtiéndonos libremente, porque una cosa es ser libre y otra cosa es ser andar, va más bien, ¿no? Una cosa es aplicar la libertad y otra cosa es libertinaje, hacer lo que me gusta, hacer lo que yo quiero. Si Dios está en contra de algo, está en contra de todo aquello que nos hace daño en alguna manera, físicamente y espiritualmente. Por eso que fíjate bien lo que estoy diciendo. ¿Eh? En Romanos 2:28-29, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Amén. Yo creo que nos queda muy claro que está hablando de la ley, la circuncisión, ¿verdad? Dice, porque no es judío, está hablando del pueblo de Israel. No es israelita, parafraseando el versículo, el que nace en Israel, sino el que lo es interiormente, el que lo es espiritualmente. Por eso dice, porque no es judío el que lo es en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, no en la ley, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios, que dice Deuteronomio 10:16. Dice la palabra de Dios, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ujú. Aún para circuncidarse carnalmente no había que tener dureza en nuestro corazón, ¿verdad? Deben ser obedientes, ¿verdad? Dice Romanos 9:8, quiero decir, no los que son hijos de la carne, esos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa,
son contados en la generación, ¿en cuál generación? De la de Dios, los salvos, aquellos, porque aún los judíos están sometidos, aunque no les guste, porque es algo que en el judío no le gusta, estar sometido a la situación de los gentiles, aceptar a Cristo como su único y salvador. Es difícil para ellos, pues no es en la carne, no es en la circuncisión, es en lo espiritual. Cuando hay un cambio en nosotros, que hay un entendimiento de qué está hablando Dios, de qué nos habla. ¿Qué dice Gálatas 4:28? Gálatas 4:28 dice la palabra de Dios, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos como Isaac, hijos de la promesa. ¿Por qué? ¿Por derecho? No, por fe. Porque Abraham vino a ser el padre de la fe. Porque creyó, le fue contado, le creyó a Dios principalmente. Y cree en Dios. Y creía en el poder del Señor. ¿Qué ofreció Abraham? ¿Qué fue? A Isaac, ¿verdad? ¿En qué? En sacrificio. Muchos me dicen, no, no lo sacrificó. No, no lo sacrificó físicamente, pero espiritualmente sí lo hizo, lo entregó, porque él confiaba en Dios, él tenía esa fe, es por eso que es llamado el padre de la fe. Somos hijos de Abraham terrenal por la fe que profesamos, por fe andamos, ¿verdad? Fíjense bien lo que dice Gálatas 5:14. Dice la palabra de Dios, porque toda ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay unos versículos que no me acuerdo donde dice que le preguntan al Señor cuál es el primer mandamiento. Y le hace una aclaración ahí muy, muy fuerte al término del segundo versículo. ¿No recuerdas Mateo? Mateo 22:37. 22:37, ¿qué dice? Mateo 22:37 dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, el 39, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese bien, amarás al Señor tu Dios con todo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ninguna manera dice más que a ti mismo. En ninguna manera dice no. Pero hay una cosa que debemos resaltar mucho. Dice, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo. Y puedes leer con todo, ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿con qué? A ver, repítemelo por favor, el primer mandamiento. Mateo 22:37 dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. De toda tu alma y de toda tu mente. Qué tremendo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Nos dice que debemos amar primeramente a Dios para poder, no lo dice así, pero sí lo presenta de esa manera. Para aprender a amarte a ti mismo, primero tienes que amar a Dios, que es el creador de todo, para que puedas amar a tu prójimo. Si no te ama, y hay gente que no se ama ni a sí mismo, ya lo he dicho y lo repito. Piensan ser muy astutos, piensan ser muy inteligentes en situaciones terribles, después de haber escuchado, eso es lo más triste, la palabra de Dios. Su situación viene a ser peor que la primera. ¿Por qué? Porque no puso la atención debida, porque no oyó con fe, sino oyó como él quiso o como ella quiso. Gálatas 4:28-29. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, empero como entonces el que era engendrado según la carne, la persiguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué fue? ¿Qué me leíste? Gálatas 4, 28-29. Así que, ¿cómo? No, entonces estoy mal yo. Lémelo otra vez porque creo que no. dice la palabra de Dios, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa.
Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Fíjate, aquí estamos viendo, más que yo no apunté el 29, no nos apunté el 28. Por eso me quedó la duda. No, pues estamos bien. Pues somos hijos de Dios por la fe. Hijos de la promesa, más bien. ¿Verdad? Así como Isaac. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Dios hace la promesa y siempre va adelante. Ahí en primera de Juan 3, no, permíteme. Primera de Juan, fíjese qué cosas. 3 del 1 al 23. ¿Tanto? No, primera de Juan 1 al 3. 1, capítulo 3, versículo 1 al 3. Ya, ya lo vi. Primera de Juan 3, 1 al 3. Sí. Dice la palabra de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Amén. Digo ya, gracias. Con todas estas promesas y aclaraciones, debería llenarnos de gozo el sabernos hijos de Dios los cristianos y publicar esa grande misericordia de Dios y ese amor que tiene para todo el mundo. Porque recordemos que en Juan 3:16, sí, ¿verdad? Dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una bendición el poder conocer la palabra de Dios y la esperanza, sabiendo el camino, sabiendo la verdad, porque quién es. ¿Qué dijo el Señor ahí en Juan 14:6? Y lo hemos visto y ahí lo repetimos porque no se nos olvida. Juan 14:6 dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Perdón. Vemos entonces que Dios nos pone todo en un entendimiento claro, que no nos quede duda de lo que Dios ha hecho por nosotros, para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por Cristo. Envió a su Hijo unigénito como prueba de amor constante para toda la humanidad. ¿Lo entendemos? Bueno, eso depende de cada quien. La afirmación que hace Dios directamente de su palabra en Isaías 50, fíjese que le puse 55:11. Dice la palabra de Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperado o prosperada en aquello para que le envíe. Juan 1:1. ¿Y por qué vamos a todo esto? Porque es necesario que entendamos de qué estamos hablando, de quién estamos hablando y para quién es todo esto. Juan 1:1 dice la palabra de Dios, en principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vimos Juan 14:6 que dijo, yo soy el camino. ¿Quién? Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Hebreos 10:5 al 7, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Para que haga, oh Dios, tu voluntad.
En el libro, en la cabecera del libro está escrito de mí, digo al Señor, para que haga, oh Dios, tu voluntad. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo encarnado? ¿Quién es aquel que dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Y no hay otro camino, parafraseando, no hay otra verdad más que la de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de toda esta enseñanza? Segunda de Pedro 3, 9 al 12. Dice la palabra de Dios, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Empero esperando y apresurados para la venida de Dios, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Amén. Digo, es tremenda la enseñanza y la advertencia. El Señor viene, aunque no nos guste, aunque no quiéramos, aunque no lo creamos. Aquel que lo prometió, lo cumplirá. Lo dijo, ¿cómo dice la palabra? Lo ejecutará, lo llevará a cabo, lo hará. Claro, si Él lo dijo, lo va a hacer. Y aquí nos está advirtiendo, mira, esto es lo que va a pasar. El Señor viene. ¿Estás preparado? El tiempo está más cerca. ¿Estás preparando a tus nietos? ¿Estás preparando a tus hijos? Ese es el punto principal de todo esto, porque nos da una información completa. ¿Qué dice Judas, versículo 21? Déjame checar que esté bien. Judas 21. Dice la palabra de Dios, conversaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Para vida eterna. Conversar en el amor de Dios. Vivir en el amor de Dios. Amados los unos a los otros. No criticados, no difamados. Amados los unos a los otros. Porque en el amor de Dios está la victoria total del ser humano. Porque el Dios ha tenido gran éxito haciendo creer al mundo que no existe. Y no hay quien haga énfasis fuerte y seguro. Y quisiera que hubiera más enseñando que el tiempo está cerca. Si yo no lo veo, si usted no lo ve, a lo mejor sus hijos. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero vendrá como ladrón en la noche. Y los cielos y todo serán quemados al final. En ese tiempo la iglesia ya no va a estar en la tierra. La iglesia va a ser arrebatada. Es una advertencia constante. Está atento. Mira las promesas que hay. El Señor quiere que Dios Padre, el Señor no quiere que nadie perezca, que si todos vengan a salvación. Pero, ¿está preparado el mundo para venir al Señor? ¿Quiere el mundo venir al Señor? ¿Tú quieres venir al Señor? ¿Estás preparado? ¿Te interesa saber? Pues nos debería de mover el hecho de que nos dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. El hecho de que no tarda su venida, como algunos lo tienen por tardanza, sino que está esperando que toda la plenitud de los gentiles entre en la salvación. Hay un versículo en Corintios que dice, y luego será entregado el reino. ¿No te acuerdas en cuál es? Corintios, segunda Corintios, no recuerdo bien, porque es que ya se va a acabar. No, el Señor va a venir a reinar con su iglesia 1000 años, de hombres, 5 generaciones humanas, y luego se va a entregar en el final. ¿Qué dice? Es Primera de Corintios 15:24. Primera de Corintios, apúntale si quieres, 15-24, para que nadie le engañe de que ya se va a acabar el mundo. Mire lo que dice. Y te da falta que el Señor venga a reinar 1000 años a la tierra. Y ya no viene.
¿Qué dice? 1 Corintios 15, 23 y 24 dice la palabra de Dios, mas cada uno en su orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Amén. Cuando el reino sea entregado al Padre, cuando la iglesia ya no esté aquí, cuando el hombre de iniquidad se haga presente, entonces va a venir el Señor con su iglesia a pelear, a terminar con él y reinar 1000 años. Y después va a entregar el reino al Padre y vendrá el fin. Hasta entonces, 1000 años del ser humano para el Señor es como un día para él. Que pasó a decir el Salmo 90. Entonces, ¿qué debemos estar atentos? Es que ya no voy a estar así, pero también sí vas a ser juzgados y vamos a ser llamados a dar cuenta de nuestra forma de vivir. Si no dejamos un precedente acerca de la palabra de Dios, que Él nos la dejó para eso, para dejarla a la humanidad, para que la humanidad, toda la humanidad sea salva, porque Él no quiere que nadie se pierda, pero depende de cada uno. Dios te pone aquí, para dónde quieres ir, para arriba o para abajo, pero tú decides. Este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Aquí está, la quieres, ahí para abajo. ¿Qué quieres? Eso tú lo dispones. Y en tu carne no, aquí se queda. Tus huesos aquí se quedan. El espíritu que hay en el ser humano, el espíritu de vida, va al Señor. Pero el alma, que es lo que está dentro de cada ser humano, es la que va a dar cuenta. ¿A dónde está mandando tu alma? Depende de ti. No es a donde Dios quiera. Dios quiere que nadie se pierda. Pero es decisión del ser humano. Oremos y despidámonos. Nos vemos la próxima semana, el miércoles. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus recomendaciones, tus advertencias, tus promesas, tus bendiciones, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos, a los obreros, a los misioneros, a los evangelistas. Sé con ellos, Señor. Sé con cada persona que esté envuelta en tu ministerio, con un corazón dispuesto, con temor y temblor, Señor. Respetándote, alabándote y glorificando por lo que eres y dándote gracias, honra y gloria, porque tú eres Dios verdadero, que tú mereces y eres digno de ser alabado y glorificado. Bendice pues tu palabra, bendice tu congregación, tu iglesia, que todo sea para tu honra y gloria. Cuídanos y guárdanos de todo mal, ve por los enfermos, los que están en tribulación, en necesidad, sana, suple y sé con todos. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.